decir cuáles pueden ser los factores primordiales que dan al traste con esta calificación negativa para el presidente Carlos Alvarado, que baja o sube más bien de un 36 a un 65% en la percepción del último año. Adelante. Sí, buenos días. Lo que observamos en esta encuesta pues es un crecimiento del descontento ciudadano. Evidentemente esto se alinea, digamos, con esos resultados negativos de la percepción del gobierno y del presidente específicamente. Para esta encuesta tratamos de hacer un análisis más completo precisamente de ese descontento, y para eso preguntamos sobre 25 ítems para ver cómo la gente está calificando la situación política del país. En este sentido sí observamos que hay un descontento, pero este es bastante generalizado y diverso en su composición. No podemos hablar de cuestiones tan generales, porque lo que observamos en este momento en el país a nivel político es mucha fragmentación de las opiniones, y esto evidentemente tiene un efecto en esas calificaciones negativas con respecto al gobierno y al presidente. Lo que sí vemos es que hay un descontento que es amplio, pero no es tan extremo. Cuando nosotros hacemos estas consultas sobre los ítems específicos del descontento, vemos que el más importante es el que se ubica en niveles medios de ese descontento. Sería importante contextualizar, tal vez a las investigadoras contextualizar este tema del descontento y el deterioro de la imagen presidencial. Recordemos que Carlos Alvarado inició sin una luna de miel, como suelen tener los presidentes en el primer año, pero también es una tendencia, y según lo que ustedes han mostrado en anteriores encuestas, a que en el segundo año la imagen de los presidentes siempre está aún más deteriorada. Es como un mal año para todos los presidentes, aunque en este caso en particular el presidente pues no ha tenido en ningún momento una imagen positiva, digamos, siempre ha sido negativa y ha tendido a decrecer más bien esa imagen. Sí, el tema con este gobierno específicamente es que ha tenido una calificación atípica. Esto se podía observar desde la elección, ¿verdad? Y la aprobación del gobierno y el presidente, pues pasó un proceso electoral muy complicado. Además, al ser un segundo gobierno, probablemente esto tendría a afectar cómo iban a calificar los ciudadanos inicialmente el gobierno, por lo que tanto este gobierno no tuvo un periodo de luna de miel como han tenido otros periodos, sino que inició con una calificación negativa más alta que otros gobiernos, o que lo que serían esos ciclos típicos de aprobación presidencial. Evidentemente esto tiene mucho que ver con ese descontento ciudadano que nosotros tratamos de medir en esta encuesta de una forma más precisa, para tratar de encontrar digamos los orígenes de ese malestar y ese descontento ciudadano. Bien, sabemos que el tema del plan fiscal, el desempleo, la situación económica del país son varios de los factores que los costarricenses toman en cuenta a la hora de calificar su mandatario, pero ¿podrá el presidente Carlos Alvarado levantar su imagen en lo que le resta de esta administración, o le va a costar bastante, como le costó a Laura Chinchilla e incluso al presidente Solís? Bueno, en este sentido vemos que el índice o la dimensión que muestra el mayor porcentaje de descontento a la ciudadanía, según las variables, vemos que están relacionadas directamente con la parte económica. Entonces podríamos decir que es parte de la situación contextual que está viviendo el país en los últimos meses o en este momento. Nos gustaría también, hay varios componentes en esta encuesta a las investigadoras. Nos gustaría también cerrar esa parte, este capítulo de la parte política, hablando también de la percepción que tiene la gente, no solamente del presidente Alvarado, sino también la percepción que tiene el gobierno mismo de otras instituciones, como por ejemplo la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que dice la gente sobre la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la confianza de la gente en el sistema democrático y en otras instituciones? ¿Qué fue lo que descubrieron ustedes en esta encuesta del CIEP sobre la imagen que tienen las instituciones y el gobierno en general, no solamente la figura de Carlos Alvarado?
Sí, hay una caída en ese sentido también en la calificación positiva al gobierno. Sí hay matices y esto es lo interesante de esta encuesta, que podemos ver, matizar cómo la información se está dando. Digamos, evidentemente hay una calificación muy negativa con respecto al rumbo del país, a las situaciones de oportunidades de empleo, la situación general del país, la situación económica, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, pero esto no necesariamente quiere decir que las personas están en contra de la Asamblea Legislativa. Cuando se les pregunta directamente sobre la necesidad de la Asamblea Legislativa, las personas dicen que es muy importante y que con respecto a eso no hay una negatividad. Entonces, lo que nosotros sí tratamos fue de ver esos matices del descontento. De hecho, lo aparejamos con un análisis mucho más cualitativo. Hicimos grupos focales, un análisis de contexto para tratar de encuadrar estos datos que pueden parecer muy duros y muy desalentadores, tratar de darles matices más apropiados de lo que está sucediendo en este momento. La variable más crítica que tuvieron a la hora de evaluar los resultados de este estudio es un 85% de los encuestados que señala que no logra conseguir empleo en esa población económicamente activa, que ya hay un desempleo que ronda el 12%, y ese es el comportamiento que ha venido en otras encuestas investigadoras, el tema del desempleo, o es de unos meses para acá que ha sido el que más preocupa a la gente y el que es más crítico para los encuestados. Bueno, en los últimos estudios que ha hecho el CIEP, el desempleo sin duda ha sido una de las variables que ha estado presente. Para enero del 2018 estuvo en primer lugar. Para marzo del 2018 también estuvo en segundo lugar, y ha estado presente también como de los principales problemas que menciona la población costarricense que tiene el país. Para la primera medición que se hizo en marzo del 2019 de este año, el desempleo estaba en primer lugar, y vemos que para la encuesta de agosto de 2019 también se encuentra en primer lugar. Entonces vemos que es una de las cosas que los costarricenses vienen mencionando ya por lo menos desde el año pasado y lo que llevamos de este año. Bien, tenemos ahí algunas pantallas justamente a propósito de esta encuesta del CIEP con algunos datos que mostramos en gráficos. Vamos a pedir a nuestros compañeros de control que nos regalen las imágenes en pantalla para ir graficando un poco, describiendo un poco aparte de lo que la gente le ha dicho a esta encuesta del CIEP. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos en pantalla se muestran las dimensiones de descontento ciudadano en Costa Rica comparativamente en 2015, 2014 y 2019. Por ejemplo, en la situación económica del país. 2016 y 2019. 2016, correcto. 2015, 2016 y 2019. Por ejemplo, en la situación económica del país hay un mayor descontento en 2019 con respecto a los 2 años anteriores. En el tema del descontento hacia la democracia representativa hay, podríamos decir, más confianza de la gente. Está más parejo ahí. Exactamente. Y en el tema del desempeño de los gobiernos e instituciones también se mantiene digamos, un margen más positivo de percepción de la gente en este año con respecto a años anteriores. También me gustaría preguntarle a las investigadoras cómo explicamos esto, ¿verdad? Que en medio de tanto descontento, en medio de tan mala imagen presidencial y de algunas instituciones, la gente parece mantener una percepción un poco mejor respecto a la democracia y al trabajo o al desempeño de los gobiernos e instituciones. ¿Cómo podemos leer esto y contrastarlo cuando por un lado nos dicen la imagen es más negativa, pero por otro lado todavía hay confianza de la gente, o parece que hay más confianza de la gente en el sistema democrático y en las instituciones? Sí, bueno, lo que precisamente vemos ahí son diferencias claves entre la coyuntura actual del país y las instituciones o la clase política, ¿verdad? Nosotros lo que hemos evidenciado es que a partir de 1998 hay un malestar con la política y un descontento generalizado, que eso ha demandado cambio. No obstante, no necesariamente vemos que se haya debilitado totalmente la opinión de la ciudadanía con respecto a la democracia como un perfil más amplio. Y eso precisamente nosotros fue lo que tratamos de resaltar en esta encuesta, y para eso tratamos de ir más allá de simplemente medir la opinión con respecto a estas instituciones y a estas personas que están en este momento en el gobierno. Y eso es claro, el costarricense
es mucho más favorable a la democracia que otros pobladores de otros países de nuestra región. Y en ese sentido pareciera que los datos nos dicen que no hay realmente una debilidad de la demanda por esa democracia representativa y por esas instituciones políticas. Bien, Sharon Cascante, tal vez Sharon Camacho, más bien, vamos a ver la siguiente pantalla y esta nos habla del descontento de la ciudadanía por las variables. Sabemos que pues ahí es un poco difícil de verlas, pero son bastantes las variables, más de 20 variables las que pudieron analizar y como decíamos en la pregunta anterior, las oportunidades para conseguir un buen empleo fue la que pues tuvo la percepción más alta de dificultad, ¿verdad?, que existe en el país. Luego ya lo que es la calificación de color azul, que es un término más medio, dice la contribución de los gobiernos en los últimos años, donde está con un 55.6%, mientras que la primera arribaba al 85%, y la necesidad de los partidos políticos de tener acuerdos para que desaparezcan. La necesidad más bien de los partidos políticos es una variable solamente de un 29,6% que están más abajo. Son pues variables bastante distintas, bastante analizables, y el rumbo del país es la que le sigue ahí al tema del desempleo, que ya lo habíamos tocado. Entonces tal vez un poco de que ustedes lograron ver a través de la encuesta con estas 20 y tanto de variables que pudieron pues consultar a los encuestados. Sí, bueno, fueron 25 variables las que se trabajaron y vemos como las primeras, las que están en color naranja, son porcentajes que rondan entre los 60 y 80%, que la mayoría están relacionados con la cuestión económica, como lo hemos mencionado anteriormente. Aquí vemos lo que es la labor del presidente, disponibilidad de empleo, situación general del país, o como usted lo mencionaba también, el rumbo del país, situación económica comparada con los últimos 12 meses, y los valores medios de descontento que estamos midiendo en esta ocasión. Se concentran variables como confianza en la Asamblea Legislativa, mejoras en la seguridad pública del gobierno, satisfacción con el estado de las vías, carreteras y autopistas. En ese sentido también medimos un poco variables más locales, como por ejemplo satisfacción en las escuelas públicas, confianza en la policía, por ejemplo, satisfacción con los servicios médicos o de salud pública, que esos porcentajes rondan entre un 30 y un 50%. Quiere decir entonces que los costarricenses, con respecto a este tipo de variables, tienen una satisfacción media, por decirlo así. Mientras que los valores más bajos, es decir, de menos descontento de la población costarricense, se está en lo que es la necesidad de los partidos políticos, importancia de la Asamblea Legislativa y democracia sin partidos políticos, que acá lo que podemos ver es que a pesar de que el rumbo del país o la situación del país, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa como tal, se encuentra entre los primeros lugares, es decir, tienen un mayor descontento por parte de la población costarricense, las personas siguen o tienen presente la necesidad de los partidos políticos o la importancia de la Asamblea Legislativa como tal para el funcionamiento de lo que es la democracia del país. Para efectos de detallar un poco más esta encuesta, Sharon y María José, recordar a cuántas personas se le hizo, si fue vía telefónica, celular, y también desgranar un poco los segmentos de población a los que se les hizo la encuesta. Hablamos de gente más joven, de gente mayor, de grados de escolaridad. Sería importante que nos ayuden a aterrizar esto. ¿A cuántas personas se hizo la encuesta y en qué segmentos se les hizo y cuáles están más descontentos y cuáles no tanto con respecto a estos puntos que ustedes han mencionado? Bueno, la encuesta se realizó del 26 al 29 de agosto. Se encuestaron a 983 personas mayores de edad y la encuesta es telefónica. Entonces, esta encuesta se realiza al 97.5% de la población costarricense, que es la población que tiene
teléfono celular y se realizan las encuestas aquí mismo en la Universidad de Costa Rica en tres turnos durante los 4 días que duró la encuesta. Y por grupos de edad, la encuesta en realidad, la aleatoriedad que permite la encuesta hace que los grupos de la población costarricense sean realmente representativos con respecto a los que alcanza la encuesta para generar esta misma aleatoriedad. Tener digamos, esta representación de los perfiles de ciudadanos de Costa Rica nos permite también a nosotros hacer generalizaciones hacia toda la población que en este momento tiene teléfono celular, que es un 95% de la población, y también nos permite hacer perfiles de cómo sería ese descontento, que creo que era la segunda parte de la pregunta. En general, lo que nosotros vemos es que las personas que tienen más descontentos son los que están entre 35 y 54 años, que cumplieron con primaria y secundaria a nivel educativo y que viven en Punta Arenas, Limón, Guanacaste y también un poco en Alajuela. Pero lo más importante es que son las personas que están desempleadas o que laboran en el hogar. Pero también aquellos que son empleados privados o patronos. Es decir, que podemos ver cuál es ese perfil desde estas variables sociodemográficas y cómo ese descontento ciudadano se expresa en el territorio, y muy similar, como hablábamos al inicio de la entrevista, con lo que fueron aquellos márgenes de voto que tuvo el actual gobierno. Pero si hablamos de descontento, Sharon y María José, ambas investigadoras del CIEP, ¿es el mismo tipo de descontento, que tiene el empleado privado, el patrono, al que tiene, por ejemplo, una persona que vive en una zona costera, que está desempleada o que es ama de casa? ¿Comparten el mismo descontento o son descontentos diferentes dependiendo del problema que ellos consideran que es el más grave para el país? Sí tenemos perfiles diferentes del descontento dependiendo de la dimensión que lo estamos viendo, ¿verdad? Que fueron 3 dimensiones: situación del país, gobierno e instituciones, y el tercero que tiene que ver con ¿cuál era? Democracia representativa. Y es precisamente con este último perfil, el de democracia representativa, con el que vemos una diferencia muy clara en el perfil. Ahí cambia muchísimo y vemos que aunque se mantienen en los márgenes etarios, cambia. Las personas más descontentas con la democracia representativa son aquellos con educación universitaria que viven en San José y Alajuela, pero también sufren de desempleo o cumplen con labores en el hogar, pero cambia muchísimo también en el perfil del empleo, porque es empleado público o empleado privado. Entonces sí podemos, a través de este análisis que estábamos hablando, ver cuáles son esos perfiles y sobre cuáles temas hay un mayor descontento ciudadano actualmente. María José Cascante y Sharon Camacho, vamos a pasar a la próxima pantalla. Esta nos habla de los principales problemas del país desde agosto de 2013 a agosto de 2019, donde vemos que pues son prácticamente las mismas posiciones de la gente año con año. Para agosto de 2013 pues hablaban del tema de la corrupción. Ya en 2014 el costo de vida, la situación económica, el desempleo, viene de 2015, 2016, 2018, 2019, siendo para la percepción de los encuestados el mayor problema que tiene Costa Rica, el desempleo. Y como decíamos, vuelve a repetirse el costo de vida, la situación económica y la mala gestión de gobierno suelen ser prácticamente las variables que más mencionan. No hay mucho cambio desde el 2013 hasta la fecha. Y también vemos en otro de los cuadros la valoración porcentual de la gestión del gobierno de agosto de 2018 a 2019, donde César nos dice, según las categorías, que, bueno, en los positivos para agosto de 2018 fue de un 28%, para noviembre de ese mismo año un 24%, y ya para marzo de 2019 baja a 23%, y ahora en agosto de 2019 baja a 19% las posiciones positivas, mientras que las negativas van en aumento, ¿verdad? De agosto de 2018 había un 47%, subió a un 55% en noviembre de ese año,
marzo de 2019 un 52% y en agosto de 2019 llega a un 62%. Así que ustedes, investigadoras, tal vez que estas ambas pantallas nos puedan pues desmenuzar un poco la percepción y, como decíamos, se repiten los factores de desempleo, corrupción y mala gestión. Bueno, como principales problemas del país, como lo habíamos mencionado anteriormente, el desempleo está en primer lugar con un 34%. Entonces quiere decir que el 34% de las personas que se encuestaron dijeron que el desempleo era el principal problema que tiene el país. Y como segundo lugar tenemos el costo de la vida y la situación económica con un 18%. En tercer lugar, la mala gestión del gobierno con un 11% y otras variables que en otros informes o en otras encuestas hemos encontrado también como en primeros lugares, las encontramos ahora con porcentajes en realidad más bajos, como la pobreza, la situación fiscal del país, que la situación fiscal del país ahorita solo el 5% de los encuestados la mencionaron como principal problema del país, o la pobreza con un 4%. Nos gustaría... Sí, con respecto a gestión del presidente y del gobierno, pues ya hablábamos también que se observa un aumento de esas posiciones negativas sobre la gestión del gobierno y del presidente, ¿verdad? Y esto también tiene un efecto sobre una disminución en las posiciones que califican de manera positiva este gobierno y a este presidente. Estos datos es importante no verlos de manera aislada, sino verlos de manera comparada, ya que hay bastante similitud con ese momento que en los ciclos se llama de caída de la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a los gobernantes. Y esto es parte de un ciclo típico, fue muy similar a los datos que estábamos viendo al mismo momento en el gobierno anterior, y pues claramente hay un desgaste, ¿verdad?, que después de la elección, después de esa emoción que tiene que ver con los primeros años de gobierno, que además han estado muy llenos de protesta ciudadana y de crisis política y de decisiones difíciles, pues es evidente que esto va a tener un golpe a la percepción que tiene la ciudadanía con respecto al gobierno y a la presidencia. Nos gustaría que hicieran una lectura, una valoración de dos puntos que ustedes mencionan en la encuesta, que es sobre dos instituciones. Nos parece interesante valorar, bueno, qué se dijo respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social, y también un dato que nos parece interesante, que mejoró la percepción de la Iglesia Católica, Sharon y María José. ¿Por qué en ambos casos? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros como parte de nuestra labor habitual de las encuestas hacemos esa valoración de las instituciones, y lo que vemos es que en general en esta encuesta hay una caída en esa valoración a casi todas las instituciones. Y sí, con respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social, vemos que desde marzo del 2019 esta nota que pasó de un 6.2 a un 5.6 en agosto del 2019. Entonces sí vemos una disminución que es interesante, digamos, en esa valoración que hace la ciudadanía con respecto a esta institución, y se nota también un leve aumento que tuvo la Iglesia Católica entre marzo de 2019, donde ha sido la valoración más baja que ha tenido la Iglesia Católica con un 5.5, a un aumento en este momento en agosto del 2019 a un 5.8. Este dato de aumento hay que trabajarlo un poco, porque puede ser que esté dentro de los márgenes de error de la encuesta, que es de 3 puntos porcentuales precisamente. Entonces, aunque esta es la única institución que se encuentra mejor valorada, sí son los datos más bajos que ha tenido la Iglesia en esas valoraciones que nosotros hacemos desde 2013. Interesante ese aspecto, César. Además, vamos a finalizar con una de las pantallas que nos queda, que tiene que ver con el rumbo del país. Costa Rica, seguimos igual 2013 a 2019, donde el aspecto negativo, que es lo que vemos subrayado en azul, estaba para Laura Chinchilla topando ahí el 60%, baja en la administración Solís Rivera a un 50%, y vuelve a subir en la administración Alvarado esa percepción del rumbo del país
más del 60%. Nuevamente Alvarado ahí tiene pues la posición como más alta según el gráfico y en las posiciones positivas la más baja. Sí, esta medición, comparándola con la encuesta que se hizo en marzo de este año, el 56% de la ciudadanía dijo en marzo que el rumbo que el país llevaba era malo o muy malo. Y para esta encuesta de agosto vemos que este porcentaje subió a un 68% de personas, mientras que solo el 13% de las personas que se encuestaron dijeron que el rumbo del país es bueno. Entonces, lo que vemos es que las mediciones de noviembre de 2018 y agosto de 2019, comparándolo con la encuesta del 2018, muestran un mayor pesimismo comparte a las encuestas que hemos realizado anteriormente en el CIEP. Bien, ya para ir concluyendo, nos parece interesante estos datos de CIEP, Sharon y María José, porque si bien muestra un mayor pesimismo en algunas áreas, nos gustaría pues hacer tal vez a modo de conclusión cómo entender que por un lado exista mayor pesimismo o descontento sobre el tema de desempleo, sobre temas de rumbo de gobierno, pero por otro lado parece que la institucionalidad, y ustedes ya lo mencionaban, y la democracia todavía mantienen confianza, tal vez para entender un poco cómo se da este contraste, por lo menos que nos parece a nosotros, de que el país todavía, o la población todavía parece tener confianza en su institucionalidad, mientras que muestra pues más negatividad en otros temas medulares como el tema del empleo. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo lo entendemos, Sharon y María José? Bueno, estos datos hay que leerlos desde una perspectiva latinoamericanista y en ese sentido Costa Rica siempre se ha caracterizado en conjunto con otros países de la región como Uruguay por ser un país atípico que ha respaldado fuertemente su democracia y sus instituciones políticas, específicamente su democracia representativa. Y nosotros precisamente queremos hacer ese llamado en esta encuesta al analizar que a pesar de haber un descontento ciudadano que es amplio y que mientras más descontenta está la gente, pues puede haber posiciones más intolerantes políticamente, en general vemos que la democracia, el apoyo o el respaldo al sistema democrático se mantiene sólido. Ya no sé si... Sí, de igual manera, con la parte del trabajo cualitativo que se realizó, vemos que aunque igual la posición del descontento de la población se mantiene, la mayoría de salidas o alternativas que tienen las personas son salidas democráticas, que apoyan la institucionalidad del país. Bien, yo también pues tenía varias consultas porque si vemos las pantallas, los gráficos y los resultados en porcentajes, ha venido siendo como muy similar la posición de la gente desde 2013 a 2019 en los aspectos, como decíamos, de los principales problemas del país, el rumbo del país, la percepción hacia los mandatarios y demás. ¿Qué punto medular podrían ustedes decir que tiene una diferenciación entre el presidente Carlos Alvarado con sus antecesores Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís en estas mediciones, tal vez una manera como más detallada de qué podrían decir ustedes que ha cambiado en la posición de los costarricenses? Ya hablábamos del tema de la Iglesia Católica, la institucionalidad y demás, pero algo que ustedes quieran destacar y que les haya asombrado que haya sido diferente en las últimas mediciones con esta nueva administración. Más bien, yo creo que hay una continuidad, hay un malestar que se viene midiendo desde hace mucho tiempo. Este sí es un gobierno atípico en esa medida que hablamos al inicio de la entrevista, que no gozó de esa luna de miel, digamos, que existe al inicio de los gobiernos, pero en realidad vemos que hay unas tendencias muy similares con otros gobiernos. Entonces yo creo que el descontento ciudadano y el malestar con la política no es algo nuevo y no es algo aislado con este gobierno, sino que es algo que los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses vienen sintiendo desde hace mucho tiempo, y en este momento lo que estamos viviendo es más bien momentos de convulsión política precisamente por las decisiones que se están tomando. No sé si Sharon, vos lo ves igual.
Sí, yo creo que es importante también tomar en cuenta la parte contextual, que las personas, básicamente lo que se mide en una encuesta es, recoge mucho de lo que está pasando, lo que ha pasado en las últimas semanas, lo que está viendo en ese momento en las noticias, lo que está hablando, lo que se está comentando, por ejemplo, en los lugares donde las personas viven. Entonces que sin verlo de una manera aislada, vemos que todo esto viene también sucediendo desde a los años anteriores o las otras mediciones que se ha hecho desde el CIEP, y que también en ese momento pues va a pesar bastante pues todo el contexto político coyuntural, digamos, que ha venido teniendo el país, que no se puede ver de manera aislada ni como un fenómeno específico. Bien, muchísimas gracias a Sharon Camacho y a María José Cascante, investigadoras ambas del CIEP, por ayudarnos a entender esta encuesta que se publicó a la medianoche y hoy tenemos la oportunidad de analizar. Así